Creo que varios de ustedes me han escuchado hablar varias cositas del aborto, pero creo que es importante que ustedes asuman una postura. Ustedes están en la universidad, ustedes son académicos, ustedes son chicos que tienen la capacidad de tomar decisiones y asumir una postura y sustentarla. Sean pro aborto, sean pro vida, afírmense en sus posturas. Yo soy pro vida, desde ya les digo, seguramente la reunión va a girar en torno a lo pro vida, pero entonces les voy a exponer mis argumentos, ¿listo? Al final podemos hacer preguntas o pueden enviarlas por el chat y las iré respondiendo. Entonces desde ya oro para que Dios ponga palabras de sabiduría en mi boca y que prepare también sus corazones y sus oídos para lo que sea que yo les vaya a hablar. Entonces después de ver este video me puse a pensar en cómo hoy en día nuestra sociedad le está poniendo por encima del ser humano incluso los derechos de los animales. Y me puse a pensar cómo un montón, es que de verdad, cada historia, cada vez que decía scroll en Instagram, era Ralph, el conejito, un montón de cosas del conejito que yo decía, sí, pobrecito el conejito, pero también pobrecitos los bebés que son abortados y que son utilizados como experimentos. Entonces, con ese video veía dos cosas. La primera, cómo se están primando el derecho de los animales por encima del ser humano. Y ahí me pongo a pensar cuál derecho tienen los seres humanos, los animales. Digo, bueno, el derecho a la vida. ¿Por qué un animal va a tener derechos si Dios nos dijo a nosotros, señoreen sobre la tierra? Después hablaremos sobre el especismo y todo esto de los proanimalitos y todo esto. Amo los animales desde ya, digo, yo quería ser veterinaria, terminé de psicóloga y amo los animales y me duele que maltraten los animales, pero me duele más el ser humano, así de sencillo. Y la especie humana está por encima de los animales. Dios nos dijo a nosotros, señoreen, que tenemos que señorear con sabiduría. Entonces me ponía a pensar, los que han venido a mi casa, a mí me gusta tener mis paredes blancas, nosotros no tenemos cuadros en este momento porque me gustan mis paredes blancas y sufro cuando veo una mano en la pared, sufro y señoreo sobre mi hogar y quiero mi hogar bien. Seguramente cuando Dios estaba diciéndonos a nosotros, oigan, señoreen sobre la tierra, seguramente Él soñaba que nosotros fuéramos buenos administradores de todo sobre la tierra. Y segundo, ver cómo es más importante en nuestra sociedad un animal que un bebé. Entonces quiero hablar un poquito sobre el aborto. Me cuesta mucho cuando las personas dicen es la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es un término bonito para hablar del aborto. Yo estoy certificada en atención para víctimas de abuso sexual, entonces también para personas que han sido, o sea, que han abortado, ¿sí? No han sido víctimas del aborto, tomaron la decisión de abortar. Y recuerdo que estábamos en una clase con la profesora, era una de las mujeres que se sentó en la mesa que instituyó la resolución que avala el aborto en los tres casos, más adelante vamos a hablar de eso, aquí en Colombia. Y entonces cuando estábamos en clase ella empieza a decir, entonces estas son las tres causales en las que la interrupción voluntaria del embarazo es legal. Entonces yo le dije, profe, eso es un aborto. No, es la interrupción voluntaria del embarazo. Porque el aborto suena algo más difícil, algo perverso. Y yo decía, ¿qué tiene de diferente si es la misma metodología? Si es que igual el bebé va a morir, si es que igual la vida de la madre se pone en riesgo, o sea, ¿qué tiene diferente? Y le decía, ¿qué tiene diferente? O sea, dígame qué tiene diferente porque de verdad no lo entiendo. Cuando empieza ella a dar todas estas explicaciones de por qué el aborto se debe legalizar y cuáles son las tres causales de estar despenalizado el aborto, le pregunté qué está entonces penalizado y no me supo responder porque en Colombia no hay nada penalizado con el aborto. Más adelante les diré, tranquilitos. Pero quiero entonces hablar un poquito del aborto antes de entrar en el tema legal y en lo que de pronto suscita un poquito más de controversia. Pero quiero que piensen lo que realmente es el aborto y que ustedes conozcan lo que realmente significa realizar un aborto. Hay diferentes metodologías en el aborto y estas dependen de qué tan avanzado está el embarazo. ¿Sí? Todos sabemos, el embarazo tiene 9 meses, ¿cierto? Es de 9 meses. Y fíjense que en la semana 12 el bebé ya está formado. Lo que pasa es que empiezan un proceso de maduración. Sus órganos empiezan a madurar, pero en la semana 12 ya hay un bebé. Entonces, fíjense que uno de los argumentos del aborto es que no, es que ahí hay. Primero hablan de un embrión y luego dicen es que es un feto. No son capaces de ponerle nombre al bebé, porque es un bebé lo que una mujer logra tener allí adentro. Un aborto puede tener dos maneras. La primera es que sea un aborto farmacológico y la segunda es que sea instrumentalizado.
El primero es farmacológico. Se realiza más o menos entre las 3 y las primeras 4 semanas. Puede variar, pero es aproximadamente el tiempo o en la etapa de embarazo en la que se realiza este aborto y se realiza con mifepristona por vía oral y misoprostol por vía vaginal. Tiene que estar los dos medicamentos, uno vía oral y otro vía vaginal. Estos dos fármacos lo que hacen es estimular la progesterona, que es la hormona del embarazo, para que la progesterona no se produzca más y automáticamente el cuerpo empiece a eliminar todo lo que es la placenta y el bebé. Con estos medicamentos lo que sucede es que se dilata el cuello uterino y se desprende el saco del bebé, que es la placenta, y el bebé, ¿sí? Bueno, en este caso es un embrión porque todavía no está formado el feto. Fíjense que el misoprostol es un medicamento que ustedes pueden encontrar en una farmacia. Se necesita utilizar los dos medicamentos para que realmente se realice el aborto. Pero fíjense que estos medicamentos, el misoprostol por sí solo no funciona, no sirve para el aborto. Pero estos dos medicamentos tienen un 20% de mal funcionamiento. O sea, del 100% de las mujeres, 20 que se realizan este procedimiento pueden no tener un aborto 100%. Es decir, que el bebé puede morir, se puede desprender la placenta, pero sigue ahí adentro, lo cual es bastante peligroso. Les voy a contar bastantes casos que he atendido yo. Una vez me llamó una chica universitaria, la china era hija de militares, y me llama angustiada y me dice, mira, yo veo que tú eres psicóloga, estás brindando ayuda, tengo que hablar contigo. Me hice un aborto la semana pasada. Yo, Dios mío. Yo le dije, bueno, ¿cómo lo hiciste? Ella se acercó a Profamilia y resulta que el aborto es tremendo negocio. Hay dos instituciones legales, además de los hospitales, que pueden realizar el aborto de manera legal, que es Profamilia y Oriéntame. Si ustedes entran a la página de Oriéntame, un aborto puede estar costando 405,000 pesos, así como les estoy comentando, con estos dos medicamentos. Esta chica se acerca a una de esas instituciones y le dijeron, por ahí la otra semana le podemos hacer el aborto. Ella tenía su afán. Y se le acerca una señora que estaba ahí como súper sospechosa y le dice, venga, yo le hago el aborto. Y se la lleva a una casa ilegal de aborto. Le realiza el aborto y le dice a esta señora, vuelva la otra semana, que la otra semana la revisa el médico. Llega la siguiente semana y ella va a control. Y el médico le dice, no se ejecutó el aborto 100%, tienes que irte de urgencias. Legalmente, cuando una persona se hace un aborto ilegal, y llega con alguna problemática, con alguna situación que ponga en peligro su vida, si llega a un centro de urgencias, claro, la atienden, pero entra en un proceso legal porque hizo un procedimiento ilegal en su cuerpo. Entonces, claro, esta chica me llama y me dice, no sé qué hacer porque me dijeron que el bebé todavía está dentro. Ahí es donde muchas mujeres mueren en el proceso, cuando es un procedimiento ilegal. Miremos otra. Esta es un poco más dolorosa. Cada vez, yo no sé, como que cada vez los métodos se vuelven más terribles, más sádicos. El siguiente método se llama aspiración uterina y es entre las 3 y las 12 semanas. Y lo que hacen es, introducen una cánula, dilatan el cuello y empiezan a aspirar lo que está ahí adentro. Si este procedimiento no se ejecuta completamente, sigue el tercer procedimiento, que es el legrado. Y el legrado es un procedimiento que se ejecuta a ciegas. No hay una camarita, no hay manera de estar haciendo una ecografía mientras haces el legrado. Se introducen unos instrumentos y lo que hacen, hagan de cuenta que es raspar toda la pared del útero y retirar todo lo que haya allí que no sea parte de la pared, sino que sea producto del embarazo, raspan todo eso. Eso se hace a ciegas. Muchas mujeres quedan lesionadas con ese procedimiento porque en ese raspado pueden lesionar o cortar la pared del útero y empieza un sangrado que puede llegar a ser fuerte o un poquito más ligero, digámoslo así, dependiendo del corte. Fíjense bien cómo cada vez se va volviendo más sádico el procedimiento. Ahí ya estamos poniendo en riesgo la vida de la madre. Y dicen que el aborto, porque se legalice, es seguro. ¿Estamos seguros de que va a ser un procedimiento seguro? Porque de todas maneras una de las dos vías se muere. Nunca el aborto va a ser seguro. Jamás va a ser seguro. Lo triste del legrado es que tiene 3 consecuencias. La primera, el sangrado. Una mujer puede incluso morir
por la cantidad de sangrado que esto puede suscitar. Y dicen, no, usted sabía el procedimiento. Cuando llega la mujer y le van a hacer un legrado, le dicen, pilas que esto tiene un riesgo. Yo no respondo, como esto es a ciegas. Segundo, si la mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual previa y le hacen un legrado, esta infección se transmite en las trompas de falopio y ahí sí veremos, pobre mujer. Y la tercera consecuencia es que quedan adhesiones. Eso quiere decir que, por ejemplo, la mujer puede quedar estéril, se le pueden generar mayores sangrados a futuro, o la mujer puede quedar con un útero tan lesionado que a futuro los embarazos van a tener un aborto espontáneo. Imagínense en esta situación. Pero esto no lo dicen en las marchas. La mayoría de las mujeres que se enfrentan a este procedimiento, entre el 14 y el 16%, desarrollan estas adherencias. O sea, entre el 14 y el 16% de las mujeres que tienen este procedimiento pueden llegar a quedar estériles. Luego viene la inducción del parto prematuro. Se me hace horrible. Le inyectan un suero salino al líquido amniótico, es decir, le inyectan un líquido a la mamá en el útero. Y este líquido lo que hace es quemar vivo el bebé. Díganme, ¿qué de seguro tiene esto? Queman vivo el bebé. Esto, no sé, pero a mí esto me produce demasiada rabia. Queman vivo el bebé. ¿Eso no se parece a los campos de concentración de los nazis cuando los metían en las cámaras? ¿No es acaso lo mismo? ¿En donde los quemaban? Es exactamente lo mismo, pero en el vientre de una mamá. Y querramos o no, esas mujeres que están abortando ya son mamás. Desde el momento en que quedan embarazadas, ya son mamás. Así quieran negarlo, son mujeres y son mamás. Están quemando a sus bebés en el vientre. Y esto también puede generar lesiones en el útero. Si la bolsita se rompe, puede llegar a lesionar también el útero, porque este líquido quema, es un líquido salino o se llama urea, y lo que hace es quemar el bebé. Vamos aumentando aquí el sadismo de este procedimiento. Luego viene la dilatación y la evacuación, que sucede entre las 15 y las 26 semanas. Yo no sé si ustedes recuerdan, creo que fue el año pasado o el antepasado, no recuerdo bien, que en Nueva York, en el estado de Nueva York, aprobaron el embarazo hasta el último minuto. El embarazo no, sino el aborto hasta el último momento. Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre abortar a los 9 meses o dar a luz y dar en adopción? O sea, hasta los 9 meses, si la mamá a último momento dice, no, me arrepiento del bebé, aborte, matan al bebé que ya está 100% formado, ya puede vivir fuera del vientre sin la mamá y lo mata. Que porque el aborto, o sea, la salud mental de la mamá, que porque la mamá no se siente en capacidad. Señoritas, les voy a hablar muy de frente, si no se sienten en capacidad de ser mamás, dejen de tener relaciones sexuales entonces. Hay maneras de prevenir un aborto, eso es súper fácil, empezando por conocer el cuerpo. Solamente hay máximo 5 días en nuestro periodo, en nuestro ciclo menstrual, en las que podemos quedar embarazadas y es justo en la mitad de nuestro ciclo. Hombre, si quedaste embarazada es porque definitivamente no conoces tu cuerpo, pero prefieres la vía fácil, que es el aborto, que termina siendo la vía más difícil. Ustedes me han escuchado el caso de una de las niñas que conocí, muy cercana a nosotros, y se ejecutó un aborto con el primer procedimiento que les mostré, que es el procedimiento farmacológico vía oral y vaginal. Y ella me contaba que al otro día de haberse realizado el aborto, un chorrero de sangre terrible, un dolor abdominal, como unos cólicos que ella decía, jamás me imaginé un dolor así, fiebres altas, y le tocó por una semana esta situación. Yo no sé ni siquiera cómo logró esconderlo de los papás, de verdad, no sé cómo lo logró, pero fue una situación traumática para ella y al día de hoy, 2 años después del aborto, ella sigue luchando con eso. ¿Por qué? Porque el aborto no es seguro, en ninguna medida es seguro. Y por más libre que sea, por más que se legalice, la madre siempre va a sufrir, no solamente físicamente, sino también emocional, mentalmente. Siguiente procedimiento, dilatación y evacuación. Cogen unos instrumentos quirúrgicos, dilatan el cuello uterino, cortan las partes del bebé y luego lo aspiran y lo succionan. O sea, salen bracitos a la aspiradora, salen los piececitos del bebé, salen cabecitas, salen caritas, meter unas tijeras dentro de la mamá, cortar al bebé y aspirarlo. Eso es de lo más doloroso. Hoy no traje ningún video ni ninguna imagen traumática, tranquilos, porque en realidad esto es bastante doloroso. Pero vi hace muchos años el video de un doctor que logró rescatar una grabación, porque eso se hace con ecografía. Y en el video se veía cómo el bebé luchaba
para evitar que lo cortaran y evitar esa succión. Literalmente el bebé se movía dentro del vientre evitando esto. Yo no sé cómo alguien puede realizar un aborto, cómo un médico puede realizar un aborto. Y no sé cómo una mujer puede soportar un aborto. Conocí el caso de una chica en el que ella quedó embarazada, como era costoso de manera legal, ¿sí? Quedó embarazada por el novio. Entonces la EPS no cubre ese tipo de aborto. Entonces la chica se acerca por familia, era muy costoso y nuevamente se le acerca una señora. Le dice, venga, yo tengo un médico que hace esto. ¿Quién sabe siquiera si era médico? ¿Quién sabe? Pero ella me decía que ella recuerda que la sientan en la silla y se queda dormida. Y que se levanta con un dolor terrible y voltea a ver y ve las partes de su bebé. Esto es de las cosas más traumáticas. Ella me contaba, es una cosa traumática ver que de un momento a otro tenías un bebé en el vientre y de un momento a otro ves un bebé cortado en diferentes partes sobre una mesa. Y el tipo le dice, listo, ya, tome estos medicamentos, tome ibuprofeno y listo. Si tiene alguna irregularidad, vaya a la EPS. ¿Ustedes pueden creer esto? Vaya a la EPS, así como así. No me responsabilizo de tu vida. Ya, finalizamos, ve a la EPS. Le cobraron 200.000, la mitad. ¿No se les hace suficientemente doloroso este tipo de procedimientos? No sé ustedes, pero a mí eso me produce mucha rabia. Y luego viene otro procedimiento, que es el aborto por nacimiento parcial. Coge el doctor, ¿sí? O el tipo, yo lo llamo tipo porque de verdad para mí eso no es un doctor. Un doctor hace un juramento cuando se gradúa de preservar la vida. Coge, introduce unos instrumentos y acomoda al bebé en un nacimiento natural. Un bebé nace de cabeza. Sale primero la cabeza por el canal del parto, porque el bebé necesita respirar, y luego sale el resto del cuerpo. En este procedimiento lo que hacen es acomodar el bebé para que salgan las piernitas, y cuando la cabeza está en el canal del parto, como no pueden suscitar una dilatación natural, sino hasta cierto nivel, lo que hacen es, aquí en la parte trasera del cráneo, hagan de cuenta, introducen no sé cómo se llama este instrumento, pero introducen un instrumento para succionar y vaciar el cráneo. Como los huesitos del cráneo del bebé no son tan duros como nosotros, sino son fáciles de moverse, ¿cierto? Hasta que haya un punto de maduración durante el tiempo posparto. Succionan todo lo que hay en el cráneo del bebé y ahí sí lo logran sacar. ¿No se les hace eso doloroso el pensar que a alguien le quitan todo lo que hay en el cráneo para matarlo? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes sufre de migraña o ha tenido esos dolores severos de cabeza. Multipliquen ese dolor, porque el bebé, después de la 12ª semana, ya tiene el sistema nervioso formado, es decir, ya siente. Entonces imaginen el dolor que un bebé puede llegar a tener en ese momento, en donde le succionan el cerebro. ¿Cómo una persona puede hacer eso? Con lo más frágil de la vida, que es un bebé, con lo más delicado de la humanidad, que es un bebé, lo más inocente, lo más puro que hay en nuestra humanidad es un bebé. ¿Cómo es que alguien puede hacerle esto a un bebé? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo son tan inhumanos de llegar a hacer esto? Y empiezo por esto, chicos, porque sé que estamos en un momento en donde se genera controversia así, pro aborto, pro vida, y nos hemos dividido en dos mundos, la verdad, dicotomía de pensamiento, donde los pro vida y los pro aborto. Y yo no entiendo cómo alguien pro aborto puede pensar en que esto es seguro y en que esto se debe legalizar. ¿De qué manera estamos legalizando la muerte? Fíjense bien que todo esto proviene del movimiento feminista, y les voy a decir por qué. Han habido 3 movimientos feministas en la historia. El primero, que fue el movimiento feminista maternal. Después de la Guerra Mundial, como los hombres se fueron a la guerra, las mujeres dejaron de estar en sus hogares y empezaron a trabajar en las fábricas porque pues necesitaban seguir produciendo. O sea, el hombre se va, pero pues, ¿y la plática qué? Entonces empezaron a trabajar las mujeres. Este primer movimiento feminista lo que hizo es animar a que las mujeres regresaran a la casa
Los hombres regresaran de la guerra a seguir proveyendo en sus hogares y lo que hacían era promover que las mujeres cuidaran de sus hijos, fueran maternales. Las mujeres fueron una figura clave en la abolición del aborto, lucharon por los derechos de las mujeres de una manera sana. Pero luego vino el segundo movimiento feminista, en donde se convirtieron las mujeres en proaborto. Vino una revolución sexual en donde, bueno, los hombres pueden tener relaciones, nosotras, ¿por qué no? El aborto, para poder seguir teniendo nuestra expresividad sexual, nuestra libertad sexual. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotras no? Y luego vino el tercer movimiento feminista, que es el que estamos experimentando hoy, que es el feminismo postmoderno, en donde la mujer ya no solamente es pro aborto, sino que además va en contra del macho opresor violador del hombre. Querías, no sé si alguien utiliza estos términos para referirse a los hombres, pero se me hace lo más ridículo. La mayoría de los hombres de mis primos son hombres. Crecí entre hombres y hasta ahora no conozco ningún macho violador opresor. Me han tocado en las flotas, sí, pero no todos los hombres han tenido este tipo de conductas. ¿Y saben qué? Esto va a sonar algo súper radical, pero les voy a decir por qué estamos como estamos. Y es desde que la mujer abandonó su rol, así de sencillo. En el momento en que nosotros como mujeres abandonamos nuestro rol, empezaron los problemas, porque entonces queríamos ser como los hombres. Fíjense las feministas lo que piden hoy. Macho violador opresor, pro aborto, pro LGTBI, ¿sí? Entonces ni siquiera luchan por las mujeres. Yo no sé si ustedes vieron una noticia en donde un tipo que se cree mujer entró a una lucha con una mujer, de esas luchas que cogen y se cascan, y eso es un deporte. ¿Boxeo? Ajá. El tipo acabó y volvió una nada a la mujer en los primeros 5 minutos. O sea, ¿cuál igualdad? Si es que los hombres siempre van a ser físicamente más fuertes que las mujeres. Si es que por más que uno entrene, Dios nos creó con un diseño completamente diferente al hombre y la mujer, unos roles asociados a nuestra estructura física que no podemos abandonar, porque ahí empiezan los problemas. Desde que la mujer dijo, no, revolución sexual, pro aborto, yo también quiero ser como ellos. Empezaron los problemas y ahora este feminismo defiende la androgenia, que yo no sé si se han dado cuenta de esos famosos que uno sabe si es hombre o mujer, ¿sí? Como que se visten de hombre, se visten de mujer y uno dice, ¿esto qué es? ¿Mujer o hombre? ¿Sí? Se han dado cuenta, por ejemplo, la bruja de Narnia es andrógena en la vida real y uno no sabe qué es. Sí, bueno, por Narnia me enteré que era mujer, pero de verdad, uno no sabe qué es. Los andróginos, va en contra del hombre, quiere la igualdad. ¿Cuál igualdad? Nunca va a haber igualdad. Una cosa es la igualdad y una cosa es la equidad. ¿Queremos equidad? Sí, chévere. Pero la igualdad nunca vamos a ser como los hombres y un hombre jamás va a ser como la mujer, por más que se crea mujer y por más que una mujer se sienta hombre y me levante como hombre, jamás vamos a asumir ese rol y ellos jamás van a asumir nuestro rol. Y nosotros necesitamos tener claridad en esto, muchachos, y necesitamos ser una generación diferente, una generación que no come entero, porque vi una de las publicaciones que decía, si te duele lo del conejo Ralph y no te duele lo del aborto es porque además estás guiándote por filosofías, ¿sí? No estás moviéndote por convicciones. Espero y deseo que después de esta charla ustedes digan, me duele más el ser humano que los animales. Ojalá, pero no podemos consentir el aborto y mucho menos así nomás, porque el aborto es una vaina perversa. No hay nada de bien en esto. Y por más que legalicen el aborto, jamás va a ser seguro. Quiero hablar un poquito de la ley en Colombia. Interrupción voluntaria del embarazo, o sea, aborto. Tiene 3 causales, supuestamente 3 causales legales. La primera es cuando la madre está en peligro o cuando su salud se ve afectada. Entonces, fíjense la perversión de esta política. Y es que la OMS indica que salud es ausencia no solamente de enfermedad, sino que debe haber bienestar. Entonces, si una chica llega a la clínica y dice, oiga, estoy embarazada y quiero que me hagan un aborto porque la verdad siento que esto está dañando con mi universidad, con mis proyectos de vida, siento que me está afectando mentalmente y además está poniendo en riesgo mi vida. Si la niña quedó embarazada producto de un abuso sexual, de una le hacen el aborto. Si es menor de 14 años, así los papás digan que no, le hacen el aborto. Pero si quedó embarazada a causa de una relación consentida, entra en estudio con unos especialistas
para ver cómo está su salud mental. Entonces, la chica puede llorar y decir, me tiré la vida, me tiré mi proyecto de vida, y el psiquiatra o el psicólogo dice, sí, definitivamente está muy mal, aborto, aborto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones con las cuales, no, las condiciones no, las razones por las cuales una mujer se puede hacer ese aborto? Ese procedimiento bajo este argumento de está peligrando mi vida o mi salud mental. Porque supuestamente se debe respetar la autonomía para decidir, ¿sí? Entonces, tienen que respetarme mi decisión. Bueno, las cosas para prevenir un embarazo se deciden antes de tener una relación sexual. Niñas, yo las animo a que realmente lleguen vírgenes al matrimonio. Si no es lo que ustedes buscan, ok, utilicen condón. Hay anticonceptivos. Hay maneras de evitar quedar embarazadas. Hay un montón de maneras y necesitamos educación sexual y necesitamos hablar de esto sin tabú, porque realmente hay un montón de cosas que podemos hacer para evitar un embarazo. La decisión de evitar quedar embarazada no es en una mesa cuando ya lo estás y que quieres abortar. La decisión se puede tomar antes de que te acuestes con un hombre. Ay, detesto cuando la gente dice, ay, sí, pero es que la mujer no tiene plata, es estrato 1 y además fue abusada sexualmente. Miren, creo que varios de ustedes me han escuchado este caso. Y yo no voy a juzgar cuando una mujer decide abortar, cuando ha sido víctima de abuso sexual. Ese es el único argumento que yo no peleo porque es doloroso, pero también digo, no debería ser la primera opción. Yo tenía 17, me gradué de 17 años. Y en mi colegio hacíamos labor social, 2 semanas en 11, 2 semanas en 10º. Me acuerdo que estábamos en 11. Fuimos a un hogar de paso del bienestar familiar. Era en la calle Cero, me acuerdo que se llamaba San Juan. Era una cosa de verdad que, duramos como una hora, suba y suba loma hasta que llegamos. O sea, la calle Cero, me acuerdo muy bien, San Juan. Entramos y había una niña que se llamaba Yesenia. Ojalá algún día me la encuentre. Ella tenía 15 años y así, súper distante con todo el mundo. Yo dije, esta me la gano porque me la gano. Y me acerqué a hablar y hablamos y hablamos. Le dije, bueno, ¿y tú por qué estás acá? Me dice, me violaron. Mi papá creyó que yo me las busqué y como quedé embarazada, me echó de la casa. Llegué acá al bienestar familiar. Tuve mi bebé acá. El bienestar familiar quiere dar en adopción mi bebé y yo quiero hacer hasta lo imposible para que no den en adopción mi bebé. Es mi bebé y yo lo quiero criar. Niñas, de verdad, a mí eso me impactó. Niñas y niños. Si una China en donde los papás le negaron vivir con ellos, donde no tenía dónde caer muerta, porque nada de lo que había en el bienestar familiar era suyo. O sea, ellos salen de ahí sin nada. No hay cama, no hay techo que le pertenezca a nada. ¿Sí? Es un lugar de paso. Entonces, sin familia, sin hogar, sin techo, sin un trabajo, menor de edad. ¿Sí? Hoy en día le dan a los menores de edad más fácilmente trabajos, un poquito más operativos. En mi época un menor de edad no podía trabajar. No estoy tan vieja, pero pues es que el tiempo pasa rápido y muchos cambios rápido. Pero fíjense en todas estas condiciones. Si esta niña, que no tenía ninguna manera de responder por ese bebé, me dice ese argumento, no le acepto el argumento a nadie de que diga que embarazada por mi novio y quiero abortar. Eso es cobardía. Es cobardía. Pudiste decidir antes de tener relaciones, pudiste ponerte un condón antes de tener relaciones. Muchachos, ustedes pudieron haber usado condón. Conozcan el cuerpo. Pero que una mujer de 15 años me diga esto en una situación de abuso sexual, para mí no hay otro argumento más válido que ese. Yo soy muy radical en mis convicciones y en esto me paro. Dios quiera que nunca yo sea víctima de abuso sexual con penetración, ¿sí? Que me dejen embarazada o algo así. Ojalá que no, ni tampoco de una situación de acoso sexual, Dios quiera que no. Segundo, cuando existe una malformación del feto que haga inviable su vida, esto no se respeta. Cuando hay una simple sospecha de que el bebé viene con una malformación, ya le están ofreciendo a la mamá abortar. Y yo conozco varias mamás que decidieron no abortar y sus hijos nacieron bien. Dios puede obrar milagros en el vientre. La cosa es dónde está puesta tu fe. Y dejemos de espiritualizar. Listo, no lo espiritualicemos. Si el bebé en la semana 12 ya está formado, pero necesita madurar, y le dicen ya a la persona, oiga, su bebé no tiene ninguna manera de poder sobrevivir, o su bebé viene con una malformación,
Ay, por favor, quedan un montón de meses para que el cuerpo del bebé madure y el cuerpo busca ese nivel de maduración. Dios hizo las cosas perfectas. Tercera causa, cuando el embarazo sea resultado de cualquier forma de abuso sexual o de inseminación o transferencia de un óvulo fecundado no consentido o de incesto. Súper dolorosa la situación. Esto es lo que yo he hecho con mis pacientes. Está bien, respeto tu posición. ¿Crees que el aborto va a traer sanidad a esa situación? ¿Por qué las feministas no están pidiendo que castren a los violadores, que los maten, que, no sé, que cadena perpetua, ¿sí? ¿Por qué no piden eso y sí están pidiendo el aborto? O sea, ¿por qué la emprenden contra lo más inocente de la vida? He conocido un montón de mujeres, porque estuve muy inmersa en ese mundo, he conocido un montón de mujeres que han tenido hijos a causa de un abuso sexual y dicen que es lo mejor que les ha pasado es haber tenido ese bebé, les cambió la vida y trajo restauración a sus vidas, como también conozco otras que dicen grave, mal, tuve que darle una opción. Ese es el único argumento que yo digo, con esto no peleo, tengo mi posición, pero no peleo. Pero con los otros dos, tuve relaciones con mi novio, no conocía mi cuerpo, no me cuidé, quedé embarazada y la mejor salida es el aborto. La mejor salida no es el aborto, jamás va a ser el aborto. En el aborto siempre va a haber una muerte, por lo menos. Siempre va a haber uno de los dos que estará en riesgo. Y pensemos en esto. Miren estas cifras. En el 2020 se realizaron 6.180 abortos. O sea, durante la época de pandemia, esa es la cifra. Yo me puse a hacer la tarea de multiplicar. Si todos estos abortos se hubieran realizado en Oriéntame, con el nivel más básico de aborto, que son 400, 1.412, la cifra de dinero de eso es 2.472, ¿qué? 2.472.000 millones de pesos. Es un negociazo. El 33.20% de esas mujeres estaban entre los 20 y los 24 años. Piensen ustedes entre sus amigas en la universidad. Esta es una etapa universitaria, pronto no todas estaban en la universidad, estaban trabajando, pero es la edad en la que ustedes están. ¿No se les hace doloroso que una chica quede embarazada? Entonces, lo primero es la situación de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cierto? Muy seguramente, y es legítimo que se pregunten eso, sobre todo en época universitaria, en una época donde dependen de los papás o hasta ahora están empezando su vida laboral. ¿Qué voy a hacer? Ok, es legítimo, pero pensemos en esto, que sumarle ese nivel de estrés sea, me realizo un aborto y no vuelvo a ser la misma. Yo hasta ahora no he atendido una sola persona que se haya realizado aborto y que diga estoy feliz. Jamás he atendido una persona que diga estoy bien, estoy feliz. Ninguna. Todas entran en depresión, en unas situaciones dolorosas. Conocí el caso de una chica que se suicidó, no pudo con esto. Una chica que después de casi 8 años después de abortar se le murió el perro y inmediatamente la transportó a ese momento y ella decía, he sido tan mala mamá, y le puso nombre al bebé. Dijo, se llama Santiago. Sabía que era un niño. Imagínense llegar a ese punto de ya saber el sexo y decir, lo aborto. Yo no concibo la idea del aborto. Y mi idea aquí con todo esto no es convencerlos, pero sí es animarlos a que tomen una posición y se paren realmente en esa posición, porque en la universidad, me imagino que a varios de ustedes conmigo lo hicieron, y esta época es incluso mucho más retadora en la universidad. Yo tenía amigas que hablaban del aborto. Ah, sí, quedó embarazada, aborto. Sí, fue pucha, tan fácil hablan de esto. Quitarle la vida a un bebé, ah, sí, quedó embarazada, aborto. Si quedó embarazada, aborto. Yo con todo esto quiero simplemente decirles a ustedes, es una persona, voy a ser muy dura con esto, pero una persona que realmente, si realmente Cristo gobierna su vida, estoy segura que jamás estaría de acuerdo con el aborto, porque Cristo fue pro vida y Cristo fue producto de un embarazo que no era deseado. María no estaba diciendo, uy, Señor, embarázame. Y si José, escuchen bien, había el riesgo de que José dijera, no, señora, mamita, usted aborta este chin, como sea, esto no lo vamos a tener. Si realmente hubiera sucedido un aborto, tú y yo estaríamos perdidos, no hubiera habido Salvador. Tú no sabes qué puede salir de ese bebé, pero te puedo asegurar que Dios hace nuevas todas las cosas, incluso producto de un abuso sexual. Dios hace nuevas todas las cosas. Y quiero animarte a ti, que realmente decidas sobre tu cuerpo basado en los principios del reino. En el reino no matamos bebés. Si ustedes se dan cuenta en la historia bíblica, los dos momentos donde se promovió la muerte de los bebés
Fueron 2 momentos donde el enemigo quería darle con toda esa generación para evitar el propósito de Dios. Imagínense ustedes donde se hubieran matado a los bebés completamente en su totalidad si la mamá de Moisés no hubiera tomado la decisión de guardar su vida. El pueblo de Israel seguiría de esclavo en Egipto. Y luego María, Herodes mandó a matar a los bebés. Si María y José no hubieran huido para preservar la vida de Jesús, tú y yo estaríamos pero en la inmunda. Fíjate bien las decisiones que tomas con tu cuerpo. Fíjate bien las posturas que asumes también en tu vida. Una persona realmente, y esto lo voy a decir muy fuerte y se los digo y se los sustento, una persona que realmente ha entregado su vida a Dios, y si es Jesús el que gobierna su vida, el aborto ni es una opción, ni tampoco el aborto es una filosofía de vida para esa persona. Es así de sencillo. Porque en ninguna parte veo en la Biblia cómo Dios está aprobando la muerte de los bebés. En ninguna parte de la Biblia veo cómo Dios dice, ay, aborten, hágale, todo lo contrario. Y vemos a un Jesús pro vida, que promueve la vida. Vemos a un Jesús que guarda y que ama y que hace nuevas todas las cosas. ¿Ustedes se imaginan donde en el momento de Jesús se hubiera abortado al paralítico que estaba junto al estanque de Betesda? ¿Ustedes se imaginan donde en la época de Jesús se hubiera abortado al ciego Bartimeo? ¿O donde se hubiera abortado a los leprosos? Pensemos en todo eso. Hay países hoy en día donde casi no hay chicos con síndrome de Down, ¿sabían? Porque se han abortado. Ustedes vieron la dulzura de estos muchachos cuando tienen síndrome de Down, son unas bellezas de personas. Claro, hay cosas difíciles en la vida, sí, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Quiero responder algunas preguntas que me están enviando. ¿Cómo abordamos el tema del acceso carnal violento? Oigan, ¿quieren que hablemos de eso? ¿Del acceso carnal violento algún día? No sabría cómo tratarlo con alguien que esté a favor del aborto. ¿Qué consejo puedan dar respecto a ese tema? Listo. Mi opinión personal, y sé que es el tema, es mucho más profundo que eso, pero en resumidas cuentas, el argumento es que no es culpa del bebé que se concibe como para decidir en nombre de él que no debe vivir. Es una muy buena respuesta. Acá les doy yo mi respuesta. Me gusta que hayas puesto a la persona que le haya escrito a mi esposo esa pregunta, que hayas puesto ese caso porque es el peor de los casos. O sea, es el peor de los casos y es muy doloroso para una mujer quedar embarazada a causa de una violación, de un abuso sexual. O sea, fuera de que es abusada, tiene un bebé del abusador. Bueno, y si no es causa de una violación, ¿también? ¿El aborto también? Píntaselo de esa manera. Si está pro aborto, listo, cámbiale un poquito el papel. Dile, y si no es causa de una violación, ¿también estarías de acuerdo? Cámbiaselo de esa manera y cámbiale un poquito la pregunta. Toda esta filosofía del aborto se agarra de ahí, pero desprende un montón de cosas. A mí me calentó el corazón, de verdad, yo estaba caliente en esa conversación con esa profesora. Yo le decía, a ver, he tenido y he atendido personas que han quedado embarazadas y no a causa del aborto y aún así, no a causa de una violación y aún así les realizan un aborto. Dígame dónde está el límite. Muchachos, el aborto es un tema moral. Entonces ellos se mueven con lo más triste y doloroso de la vida, peor aún si la mujer tiene cáncer y para colmo fue violada y para colmo quedó embarazada. Sí, pongámosle todas las pinturas y los matices dolorosos y miserables de la vida. ¿Y el bebé tiene la culpa? Y si no estuvieran todas esas condiciones, aún así estarían entonces de acuerdo con el aborto. Cámbiale no sé, el discurso, porque es que ese es disculpen, es un discurso cobarde. Decir, ¿y si es a causa del abuso? Sí, pero no es la única situación. De hecho, gran porcentaje de los abortos no son producto de un abuso sexual. No son producto de un abuso sexual. Les diré por qué. Y creo que en esto, Tati, te voy a necesitar. Para que una mujer quede embarazada, un abuso sexual es demasiado violento como para que fácilmente una mujer quede embarazada. Ni siquiera en días de ovulación, una mujer que lo haya así con la dulzura, con el esposo, con el vinito, ni siquiera es tan fácil que quede embarazada. Tienen que haber unas condiciones perfectas en el cuerpo para que una mujer quede embarazada. Y además, una mujer que es abusada sexualmente, si acude inmediatamente dentro de las primeras 120 horas, o sea, les da un rango de días para acudir a urgencias, lo primero que hacen es darle anticonceptivos. Si una mujer queda embarazada por un abuso sexual, muy de malas y además espera un montón de tiempo para poder acudir al médico. Entonces, también es importante que nosotros conozcamos no solamente nuestro cuerpo, sino la realidad, porque ese es un argumento pobre y cobarde
de los pro aborto decir es que esa causa del abuso sexual, bueno, miremos toda la connotación del abuso sexual, si es que es tan fácil que una mujer quede embarazada a causa de un abuso sexual. También miremos eso. Acá, otra pregunta. Uy, se llenaron de preguntas. Dicen, Nana, pero ¿cómo discutes el inicio de la vida? Porque aunque sabemos que es desde la concepción la mayoría del movimiento pro-choice, no lo cree así. Uno en la vida no puede decidir ni moverse en las convicciones basado en filosofías o en cómo le respondo a esta persona. La verdad es la verdad. Si no lo quieren elegir, pues que no lo elijan. La verdad es la verdad. Es más, yo acá no estoy buscando convencerles a ustedes. Si alguno de ustedes dice no, aún con lo que Nana nos dijo, yo estoy pro aborto, problema tuyo, amigo o amiga. Yo te estoy dando mis razones. A la persona que me escribió eso, dale las razones. No sé si ustedes han visto esos videos de feministas, ¿sí? En las marchas, cuando van y las entrevistan. Pero hubo uno que me pareció súper, súper llamativo. Unas chicas que se tomaron un colegio en Argentina y peleaban por el aborto, ¿sí? Estaban pro aborto y el pro aborto. Pañuelos verdes, acá verdes y todo. Les preguntaron qué es el aborto y ni siquiera supieron cómo responder. Empecemos por ahí. Hay mucha gente pro aborto que ni siquiera tiene idea de lo que es el aborto. Ustedes ya tienen información, ojalá hayan tomado nota. Ya tienen información de lo que es el aborto. Expongan la verdad y ya. La verdad los hará libres, dice la palabra. Y ya si ellos deciden ir en contra de la verdad, disculpen, pero es problema de ellos, la verdad. Que ustedes tengan su postura clara. Ustedes no existen para convencer a la gente, ni tampoco existen por la gente. Recuerden lo que la Biblia dice, fuimos creados en Él, por Él y para Él. Si la gente no cree lo que yo creo, está bien, es decisión de ellos, pero este es mi punto. Y en esto quiero ser radical y animarlos a ser radicales con sus posturas. Incluso si su postura es pro aborto, ok, entonces sean radicales y entérense bien por qué deciden creer en esto. Por lo menos sepan en qué creen. ¿Cómo sanar después de un aborto? Uf, ese es bien fuerte. Sanar después de un aborto es una cosa, es un camello, la verdad. Porque el aborto daña la identidad de la mujer. Ustedes no se imaginan el daño que le hace a una mujer. Los daña en su identidad porque dicen, soy mujer y abandoné mi identidad y decidí abandonar mi rol. Di a la muerte algo que se gestaba dentro de mí. Acá ninguna de nosotros hemos logrado gestar un bebé dentro del vientre, pero personas muy cercanas que han gestado bebés, yo tengo una amiga que dice, me encanta estar embarazada porque se siente una cosa espectacular en el vientre. Es que es una cosa sobrenatural. La cabeza de un alfiler puede llegar a contener 12.000 espermatozoides. Imagínense lo micro que puede ser un espermatozoide y un óvulo, lo chiquitico. Díganme que de ahí no hay sobrenatural, de que algo que no se ve, nazca una cosita así de grande, divina, llorando, con piecitos, con manitos, con cabecitas, con cuerpito, con una carita divina. Díganme que de eso no tiene sobrenatural. En eso está Dios también. O sea, si Dios no mete mano en el embarazo, no sé cómo se concibe la vida entonces. Fíjense cómo el enemigo a través del aborto también busca dañar la identidad de la mujer, busca dañar y pervertir el propósito de la mujer y el diseño, físicamente el diseño de la mujer. Es que no hay nada saludable en eso. Respondiendo a esta pregunta, por favor, pon a esa persona en contacto conmigo. De verdad, es una cosa fuertísima trabajar con una persona que se ha realizado un aborto. Ahora, les voy a decir esto y de pronto ustedes conocerán personas que dicen a mí no me duele. ¿Saben por qué? Porque el pecado lo que hace es endurecer el corazón. Hay mujeres que dicen, uy, yo me he realizado 5 abortos. Amiga, si te realizaste 5 abortos, el primero te dolió y cada vez te hiciste una costra bien grande en el corazón al punto en que ya no sientes. Disculpen, pero esa es la realidad. Mi profesora de constitucional nos contó que en algunas clínicas les dicen a las mujeres que se inventen que fueron violadas. Sí, así es. Les diré por qué. Cuando estaba tomando el curso de la certificación de atención a víctimas de abuso sexual, es una vaina perversa. Porque si tú llegas a una y dices, ay, me abusaron, ellos no se ponen a hacerte entrevista. Acá hay una opción y es que tú tienes el derecho a la vida y tienes el derecho a elegir sobre tu cuerpo, puedes abortar, interrupción voluntaria del embarazo. Y después de que te hacen el procedimiento, te dicen, ya puedes recibir atención psicológica o psiquiátrica de realizar un aborto porque necesitan ver si la mujer está en sus
sentidos, si realmente la mujer quiere decidir eso, necesitan atender la parte mental de la mujer antes de. Es verdad, se inventan que son violadas y reciben atención gratuita. Un pequeño aporte desde el punto de vista un poco lógico. Estaba pensando yo que siento que a muchos nos sirve de pronto tener algún par de herramientas desde el punto de vista de la lógica para poder dialogar con alguien desde este punto de vista, y estaba acabando igual de armar en mi cabeza. O sea, lo que dices me da muchas ideas y quiero compartirles la idea que tengo. A la final deberíamos nosotros, como seres humanos racionales, una necesidad de ser coherentes. Entonces, yo creo que se puede apelar a la incoherencia que resulta de la argumentación que hay detrás del aborto para la gente que es pro aborto. El punto central de incoherencia para mí es: quien está ok con el aborto, yo debería preguntarle, ok, ¿está usted también ok con el asesinato de personas inocentes sí, de seres humanos indefensos? ¿Está ok o no está ok? Si dice que sí está ok, es coherente consigo mismo, pero lo normal es que no estén ok los que sean pro aborto, porque eso se convierte en una ideología de nuestro tiempo. Entonces, el que dice yo estoy ok con el aborto, pero no estoy ok con el asesinato de personas inocentes indefensas, en principio está siendo incoherente, y yo ahí es donde entraría con preguntas a demostrar que está siendo incoherente la persona, ¿sí? A la final, el aborto es un asesinato, y ese es el tipo de cosas que yo creo que uno debería poder demostrar, y es cuando alguien decide someterse a un procedimiento de aborto, cuando se decide que se ha efectuado un aborto, es un asesinato. Entonces, el que es pro aborto va a decir, no, no es un asesinato. Ok, entonces, ¿qué es un asesinato para usted y qué no? A la final, termina siendo la discusión, el aborto no es un asesinato porque no es una persona, es a donde terminan apuntando en general las personas que están en pro del aborto. Entonces, tenemos que entender y definir qué es una persona para poder determinar si es asesinato o no. Y entonces se van a ir argumentos como es un cúmulo de células que todavía no tienen conciencia de sí mismo. Entonces yo estaba pensando que a la final ese es el punto, y es qué consideramos que es un ser humano y qué no, ¿cierto? Y cómo se le quiere quitar la calidad de ser humano a un bebé en el vientre de su madre, que sí lo es. Y yo creo que Dios muy intencionalmente creó la vida de una manera que nosotros no podemos acabar de eh, replicar o ser superiores a ella en muchos sentidos. O sea, somos tan impotentes ante la vida que un ser microscópico tiene humillada a la humanidad en este momento. ¿Sí? Nos tiene a todos poniéndonos caretas y andando por la vida humillados ante la vida que diseñó Dios, ¿cierto? O sea, no podemos hacer nada, y lo más que podemos hacer es cuidarnos y esperar no contagiarnos en este momento, y no tenemos dominio y no tenemos superioridad sobre la vida, y yo creo que Dios muy intencionalmente la diseñó así para que hayan cosas que nosotros no podamos decidir sobre lo que es la naturaleza en la vida. Y estaba yo ahorita pensando un ejemplo muy sencillo, y es con un esfero, que sí lo hizo un hombre, se puede muy fácilmente separar una parte de la otra, ¿sí? Aquí acabo de separar este pedacito del esfero del resto del esfero. En la vida no es así de fácil. En la vida, si yo miro mi mano, no es muy fácil decir dónde termina y dónde empieza la mano, porque es que sí, hay una terminación de un hueso hacia el siguiente, pero pues hay unos tendones que conectan la mano con el brazo. Entonces yo decir que termina acá o que termina acá, pues no sabría cuál de los dos, porque es que a la final en la vida hay un continuo que va más allá de las cosas como funcionan fabricadas por el hombre. Y ese es el diseño de Dios, un continuo en la vida, de forma que yo hacia atrás y me devuelvo para pensar en qué momento empecé yo a ser persona, si es la conciencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando tenían 2 meses, 3 meses, creo que no nos acordamos. Incluso no me acuerdo desde qué punto en mi vida yo empecé a ser consciente. Y eso está para mí diseñado por Dios intencionalmente así, para que entendamos la vida como un continuo y no como como una cosa hecha por los hombres que se puede desmembrar así de fácil y decir esto es una parte y esto es otra. No, es un continuo la vida, y por eso nosotros empezamos a existir. De hecho, antes de existir en el vientre de nuestra madre, según lo que nos dice Dios en su plan
y en su propósito. Entonces yo creo que al hacer ese tipo de preguntas ayuda un montón eh, pues a la reflexión respecto a lo que es y no es el aborto, y a la final a lo que va a apuntar es a que el que es pro aborto resulta siendo incoherente, era mi punto. Ujú. Realmente ustedes se van a enfrentar a momentos en donde van a tener que sustentar no solamente su posición, sino además sustentar su posición con argumentos. Ustedes están en un ámbito académico en donde seguramente para no todos la Biblia es ¿cómo? Es autoridad. Sí, es autoridad, es un manual de vida. No para todos la Biblia es algo válido en sus vidas, ¿sí? Para nosotros sí, sabemos que es inspirado por Dios, pero no a todo el mundo podemos decirle, no, es que la Biblia dice que no, necesitamos convertir la Biblia en nuestra vida, ¿cierto? Hacerla parte de nuestra vida, pero también reproducir eso en palabras que la gente entienda, ser académicos y sustentar las cosas en un lenguaje que ellos también entiendan. Fíjense bien de que la mayoría de las mujeres que abortan están en etapa universitaria, pero si de pronto ustedes llegan a pararse en un momento donde tengan que enfrentar con argumentos la situación, yo les pido que de verdad argumenten conociendo las cosas, con la verdad, argumenten con una convicción. Por ejemplo, a nosotros nos encanta de vez en vez ir a concesionarios de carros solo a ver carros. Y mi esposo agarra preguntas y cuántos caballos de fuerza y que yo no sé qué, yo no sé ni siquiera de dónde sacan las preguntas. Sabe mucho de carros. Yo no entiendo nada, yo me siento al timón y ya. Pero fíjense bien, una vez nos pasó, no sé si te acuerdas, que fuimos a un concesionario y el tipo sí, creo que esto, no recuerdo bien, pero sí, como que re mal vendedor. Puede haber sido el mejor carro del mundo, pero la manera como el tipo lo ofreció no nos convenció. Y hemos tenido momentos de ir a concesionarios donde los tipos hablan súper chévere del carro y es un carrito sencillito, ¿sí? Ahí les doy el ejemplo y es que si nosotros no estamos convencidos de nuestra posición, de nuestra convicción, si no tenemos claras nuestras convicciones, cualquier filosofía nos va a servir, cualquier bus. Si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le va a servir a uno. Entonces, quiero animarlos a que ustedes asuman una postura y ya que están en la universidad, ustedes sean conscientes de que la mayoría de las personas que han abortado están en etapa universitaria. Los animo no solamente a que tomen una postura, sino que además sean de impacto en su universidad. Si se enteran que una compañera de ustedes quedó embarazada, oigan, les digo, gratis la consulta, díganle que hablen conmigo si quieren. Por favor, no dejen que sus compañeros tomen malas decisiones porque les dio pena decirles que ustedes eran pro vida y no pro aborto, porque les dio pena hablar, porque no se sintieron seguros al hablar. Muchas personas que he atendido, que han tenido abortos, hubieran querido que alguien les dijera en un inicio eso, ¿sí? Chévere que ustedes sean respuesta en la vida de las personas y que además sean tan valientes y tan convencidos de sus convicciones que ustedes presenten al Cristo que vive en ustedes. La palabra de Dios dice que nosotros somos, que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Eso quiere decir que nosotros somos respuesta a la necesidad de las personas alrededor nuestro. Si tus amigas están abortando, sé respuesta. Si tus amigos dejaron embarazada a una niña, sé respuesta. Donde está el debate es en qué momento el ser humano comienza a ser una persona, lo cual es un cuestionamiento filosófico, donde se argumenta que una persona es aquel que puede tomar decisiones por sí mismo y hacerse responsable, pero en ese orden de ideas tendríamos el derecho a asesinar a niños, personas en estado vegetativo, personas con deficiencias cognitivas, entre otras. Fíjense de esto, y esto es algo que yo una vez, tengo que decirles que una vez fui muy dañada y a un pro aborto me le puse a picarle la lengua para sacarle el mal genio, la verdad. Él decía, no, entonces cuando viene el feto mal formado, yo dije, entonces, ¿por qué no más bien matamos a los discapacitados y dejamos a estos niñitos pues vivir un poquito? ¿Sí? Dejémoslos vivir y matemos a los discapacitados. ¿Es que acaso el aborto no es una limpieza social? ¿Sí o no? El aborto es una limpieza social. No, este hombre casi me mata. Pero es que es la verdad. Entonces matemos a los discapacitados más bien.
Y dejemos a los niños nacer. Ese asunto de la verdad para mí yo creo que es fundamental. Y curiosamente alguien que no cree en Dios hace muy poco me dijo, yo de verdad creo en eso de que la verdad nos hace libres. ¿Sí? Yo creo que darle la cara a la verdad debería ser por lo menos el primer paso en términos de lo que ocurre cuando vamos a debatir o dialogar sobre el aborto, tocar la cara a la verdad. ¿Sí? Es más, en una conversación sobre el aborto yo creo que debería uno ser muy decidido en llamarlo asesinato. ¿Sí? Es decir, cuando estoy hablando sobre el asesinato, ¿cierto? O sea, si todas las veces que mi esposa ha dicho aborto a lo largo de esta noche hubiera sido asesinato, hubiera sido muchísimo más fuerte. ¿Sí? Es más, haz el ejercicio, de aquí para adelante lo que digas aborto, usa la palabra asesinato. Bueno, acá dice una persona, casi digo el nombre. Pues de hecho tengo entendido que quien creó Planet Parenthood lo focalizaba a mujeres negras y latinas, lo cual es racista. Oigan, bueno, quería hablar de eso, pero vean, no alcanzó la hora y no los voy a trasnochar, ¿sí? Pero hablando así muy por encimita, la ONU tiene un fondo especial que va directamente a Planned Parenthood. Planet Parenthood y de ello se desprende a diferentes países que promueven el asesinato de niños como Profamilia. Profamilia recibe dineros de Planet Parenthood, ¿sí? Cambiaron la página de Profamilia, pero hace 2 años Profamilia tenía grande en un banner el número de abortos que había realizado en ese año, el número de asesinatos de niños que había realizado ese año. Imagínense, hemos matado 2.000 y pico niños, 3 millones de niños, no sé, los números que había ahí. ¿Puedo decir algo así rapidito? No, lo que pasa es que yo creo que el problema más allá, o sea, más allá de todo lo que se está hablando, porque por ejemplo, digamos, para mí es muy claro el hecho del aborto y que se está terminando con la vida de alguien más, es el hecho de que últimamente, creo que el pastor lo ha dicho, se está relativizando muchas cosas que en últimas creo yo que a veces no se deberían relativizar. ¿Sí me explico? Entonces, a mí a veces se me hace muy complicado, yo no sé, debatir con una persona que es pro aborto o no sé, que tiene ideologías un poco, para mí, para mi gusto, extrañas y como que a veces yo diría, pucha, no sé dónde sacas esas ideas, en donde yo le digo, esto es negro, y él me dice, no, no es negro, es gris. Entonces yo sé como, ok, pero es negro, míralo, ese color es negro y varias personas y él dice, no, pero es que yo creo que es gris. Entonces, para mí, entonces es muy difícil y también es complicado hablar con gente así por el mismo hecho de que como que no sé si le huyen a los argumentos o no sé si le huyen a datos o no sé, argumentos científicos y se van más que todo, y la mayoría, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los argumentos siempre se dan, digamos, por la parte filosófica o moral que se desprende del tema en sí. ¿Sí me explico? Entonces, para mí, o sea, yo no sé, o sea, para mí sería muy chévere que tú también pudieras hablar en algún momento de cómo tratar esos temas con gente así, o por ejemplo, digamos, cómo tratar, no tan solo con esos temas, porque yo creo que eso es solo uno de los tantos temas que hay, de por ejemplo, digamos, no sé, mujeres trans, en el deporte, no sé, o no sé, las personas que se creen animales, o por ejemplo, las personas que se creen niños, o sea, un adulto de 35 que se crea un niño de 7 años, no sé, cosas así parecidas. Y me gustaría también, no sé, si lo pueden hablar más adelante, cómo combatir en algún sentido, digamos, ese tipo de ideologías. Porque yo creo que todos los jóvenes ahorita, hoy en día, están muy, muy, pero muy empapados de personas como, bueno, sí, de situaciones como esa, en donde te dicen, no, es que yo pienso tal, pero vienen y te sacan de tu argumento, solo dándote, digamos, argumentos morales y bombardeándote con cosas como esas. ¿Sí me explico? Fíjate que tú estás diciendo algo súper clave y chévere que lo estés pidiendo. Ojalá si ustedes todos quisieran, para eso también es esta serie. Si se han dado cuenta, hay algunos momentos donde hablamos cosas un poquito más suaves y otras un poquito más controversiales, precisamente por eso, porque a veces no sabemos cómo, más que argumentar, es cómo exponer la verdad. Y yo creo que en esta está, para mí, puedo hablar por mí, no sé si tú ahorita quieres decir algo más, pero para mí está el secreto es en exponer la verdad. Yo cuando hablo con las personas respecto a estos temas controversiales, a mí no me interesa convencerlas de mi posición, me interesa exponerles la verdad. ¿Por qué? Porque precisamente tú estabas diciendo algo ahí, Nico, y es que esta gente hay cosas o sea, hay datos que realmente no tienen, hay información que no tienen.
Lo veo, por ejemplo, en el video de las feministas. Las viejas hacen el oso tratando de sustentar un argumento que no saben cómo sustentarlo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, se ha relativizado todo, pero desde la ignorancia y la desinformación. Si la gente supiera que realmente detrás de todo esto hay negocios, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero una de las primeras feministas que, mejor dicho, le metió con todo el feminismo moderno, o sea, la segunda ola, no hace muchos años se suicidó y les decía a las mujeres feministas, abran los ojos, esto es un negocio, y se suicidó. Esto no fue noticia, pues, boom, pues porque obviamente el feminismo es un negocio. Díganme si mover un montón de mujeres no mueve plata. Claro que sí, ¿sí? El aborto mueve un montón de plata. Por eso no se hablan verdades como estas, chévere que las expongamos, pero también con la decisión de, esta es mi posición y acá no me muevo, y esta es la verdad, y esto es lo que voy a exponer, y voy a nombrar las cosas por su nombre. No le voy a poner el término bonito, interrupción voluntaria del embarazo. No, eso es un asesinato de niños, así de sencillo, ¿sí? Yo quería añadir en ese sentido y en la línea de lo que menciona Nico, adicional a lo que dice Ana, que sí hay técnica para eso, sí hay técnica sobre cómo argumentar y yo creo que vale la pena pues que la desarrollemos y que trabajemos en cómo fortalecer la técnica para argumentar. A mí se me hace muy importante uno saber argumentar y saber cómo funciona la mente en términos de seguir una línea de pensamiento y le toca a uno aprender también a pararse firme en su convicción, pero desde el punto de vista no necesariamente de estrellarle a alguien la verdad en la cara, sino de demostrarle la mentira en su argumento. Son dos cosas diferentes. Una cosa es venir yo a estrellarle mi verdad a alguien y para mí es más eficiente eh, demostrarle la mentira en su argumento. ¿Sí? Y eso es parte de lo que tiene que ver con técnicas pues de argumentación, ¿no? Estoy leyendo aquí el libro del Anticristo, ¿no? De Bill Gates, lo graduaron de Anticristo, de cómo evitar un desastre climático brillante, una lectura buenísima, interesantísima. Y en el tercer capítulo, él dice 5 preguntas que se deben hacer en toda conversación sobre el clima. Y él dice, mire, redúzcalo a estas 5 preguntas. Estas son las cosas, 5 cosas que hay que preguntar. Y yo creo que de pronto valdría la pena que hiciéramos un ejercicio así. Sobre el aborto, estas son las 5 preguntas claves. ¿Sí? Yo creo que sería una buena cosa que podríamos trabajar y armar y construir. Y él, por ejemplo, dice aquí, vea, parte de lo que dice es, hablando de la huella de carbono, cuando estamos hablando de alguna solución para quitar la cantidad de carbono que estamos emitiendo, de las 51 billones de toneladas al año que se emiten, ¿cuánto es que su solución está resolviendo? Porque es que vienen estos bárbaros que tienen tremendo equipo de PR, de Public Relations, de medios, pues los de las aerolíneas, y llegan y dicen, vea, estamos reduciendo con este nuevo estrategia 17 millones de toneladas de carbón del aire. Sí, 17 millones entre 51 billones no es nada, no están haciendo nada. ¿Sí? Entonces, a la final, sí hay preguntas que tenemos que hacer y yo creo que no hay nada más fuerte en una argumentación que una pregunta y saber cuando la respuesta se está desviando de la pregunta que estábamos discutiendo para decir, pero es que esa no era la pregunta, y saber interrumpir a la gente y decirle, pero la pregunta es esta, dígame si sí o si no. Y en ese sentido los periodistas son brillantes. ¿Sí? Entonces yo creo que sí vale la pena que pensemos en cosas que no son tan cercanas o sea, que es muy importante tener la verdad clara, pero sobre todo saber qué preguntas hacer, ¿sí? Entonces, en línea con lo que dice Nico, yo creo que una cosa que suma mucho a más que estrellarle la verdad a alguien en la cara es demostrar la mentira que hay para poder entonces abrir un espacio para la verdad que yo quiero exponer. Por ejemplo, se me ocurría esta pregunta, si alguien les dice es que víctimas de abuso, entonces quedaron embarazadas y listo, dime qué porcentaje quedan embarazados a causa de un abuso sexual. Ahí cambia un poquito el panorama, porque realmente hay menos mujeres que quedan embarazadas a causa de un abuso sexual que por malas decisiones. Y hay un bajo porcentaje de mujeres que abortan a causa de que el bebé viene deformado. ¿Sí? ¿Sucede? Sí, pero el porcentaje es inferior a las mujeres y sustancialmente a las mujeres que dicen
quiero abortar porque se me tiró el proyecto de vida. No, te lo tiraste tú, amiga. Bueno, acá Brainerd dice, el punto es que pensar es el hecho de filosofar, pero la línea delgada de llamar ideología o pauta filosófica, el milagro único de la vida es refutar algo que no tiene lugar a la coherencia. Es muy cierto. Las ideologías son ideas sin fundamento científico. Así de sencillo. Por eso se llaman ideologías, porque no tienen ningún fundamento científico. Quiero bendecirlos, que Dios les dé mucha sabiduría en enfrentar este tipo de cosas. Vamos a hacer el ejercicio de realmente ayudarlos a ustedes también a darles argumentos en este tipo de situaciones. Dejen en el grupo o escríbanle al IG de Uranio qué otras temáticas les llaman a ustedes la atención, porque sentimos que es un tiempo de realmente tener una mayor cosmovisión y tener una argumentación clara y presentar la verdad con información, con argumentos, cuestionar a las personas, no tragar entero, por favor, así sea, mejor dicho, la eminencia de la universidad. Hay cosas en las que uno tiene que pararse de manera radical y pararse firme en sus convicciones, ¿listo? Entonces quiero orar por ustedes ya para terminar. Acá otra persona dice, no sé si ya casi se acabe, pero quería decir que igual se tiene muy satanizada la idea. No entendí lo que dijiste. No, pero un momento. Ser madre. Ok. Se tiene muy satanizada la idea de ser madre. Ok, ya entendí. Uy, ya ibas a saltar. Sí. Uy. No es mal acá. Uy, lo agarré al toro por los cuernos. No, mentiras. Sí, es muy cierto. Creen que entonces ser madre es que se les daña la vida, creen que entonces ser madre es que, mejor dicho, lo peor que puede pasar, ya no soy una mujer libre por ser mamá. Oigan, de verdad, habemos un montón de mujeres que deseamos ser madres porque hemos visto a nuestras madres o amigas que son mamás y la vida les cambia para bien. Yo hasta ahora no he conocido una sola mamá que diga, uy, no, qué infierno tener un hijo. Incluso yo conozco amigas que producto de una violación tuvieron sus hijos y han dicho, esto me cambió la vida para bien. Entonces, es cierto lo que tú dices, han satanizado la idea precisamente porque el feminismo moderno y posmoderno han movilizado esa idea de manera puerca y cochina, dañándole la identidad a la mujer. No sé ustedes, chicas, si a ustedes el feminismo les representa, pero yo veo marimachos marchando y digo, no me representan, ¿sí? Son mujeres que realmente han abandonado su feminidad, y ser femenina no es ser vulnerable ni ser débil, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero el feminismo dice, eres femenina, eres débil, eres mujer, eres débil. Pobrecita tú, la desigualdad. No podemos llenarnos de mentiras en eso. Oigan, ¿les gustaría que hablemos del feminismo? Sería chévere, que es otro tema controversial, ¿no? Vamos a orar entonces, chicas y chicos, para que Dios nos dé sabiduría también de todo esto, lo que genera en nuestros corazones. Ojalá esto les produzca